Nunca pensé que algo tan simple como una noche de verano podría cambiarlo todo. Era un jueves cualquiera, o eso pensaba, cuando decidí quedarme en casa en lugar de ir al bar con los chicos. Mariana, mi esposa, siempre había sido la de la iniciativa. Ella salía con sus amigas, y yo me quedaba en casa viendo algún partido o simplemente descansando. Pero esa noche, una extraña sensación me llevó a quedarme en casa. Algo en el aire no estaba bien, y no podía dejar de pensar en ello. Mariana salió temprano, como siempre lo hacía en sus salidas con las chicas, pero esa noche la vi distinta. Su actitud estaba un poco más nerviosa, casi como si estuviera tratando de esconder algo. Algo tan sutil que ni siquiera su risa forzada cuando me despedía me hizo sospechar de inmediato. Me quedé solo en el salón, con la ventana abierta para que el aire fresco del verano entrara en la casa. El sonido de los grillos me relajaba, pero mi mente no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando. Pasaron las horas y, cuando ya estaba pensando en ir a dormir, escuché un ruido en la puerta. Eran las 3 de la madrugada, y al principio pensé que era el viento. Pero entonces lo escuché de nuevo, un golpeteo suave, como si alguien intentara abrir la puerta con cuidado. Me levanté de la cama y, sin hacer ruido, me asomé al pasillo. Desde la oscuridad, vi a Mariana, parada frente a la puerta, con la mano en la cerradura. No entendí qué hacía, no estaba segura de si trataba de abrir o cerrar, pero lo que sí vi fue una sombra que la acompañaba, una figura masculina, alta, con un brillo en la camisa que no pude identificar. Mariana, pregunté con voz rasposa, mi corazón comenzó a latir más rápido de lo que hubiera querido. Se giró lentamente, y por un instante me dio la sensación de que me había visto por primera vez. Su cara estaba pálida, pero no por la sorpresa de verme, sino por el miedo que se reflejaba en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, dijo, como si hubiera estado atrapada en una mentira demasiado grande para soltarla de golpe. ¿Qué haces tú?, respondí con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Qué estaba pasando, Mariana? ¿Por qué estaba él aquí? El hombre detrás de ella apenas se movió, se notaba que no sabía si debía huir o quedarse. Mariana me miraba fijamente, sin decir nada, como si hubiera pasado 1.000.000 de pensamientos por su mente en cuestión de segundos. Pero, en lugar de las excusas que esperaba, me dijo lo que más temía escuchar: este es Javier, un amigo del trabajo. ¿Un amigo del trabajo? No, eso no tenía sentido. Ya conocía a todos sus compañeros, había escuchado sus historias, y no recordaba que me hablara de un tal Javier. La tensión en la habitación era insoportable. El sudor me comenzaba a caer por la frente, no por el calor, sino por la sensación de estar perdiendo algo que había dado por seguro durante tantos años. ¿Un amigo del trabajo, eh? Desde cuando los amigos del trabajo se quedan a las 3 de la mañana en nuestra casa, le contesté, el tono de mi voz se elevaba a cada palabra, y aunque quería controlarme, ya no podía. ¿Qué está pasando aquí, Mariana? Ella no respondió inmediatamente. Estaba tan inmóvil que casi podía ver cómo su mente trataba de encontrar las palabras perfectas para seguir mintiendo, para seguir cubriendo lo que, en ese momento, ya era innegable. Pero Javier no se movía, y el silencio se hizo más pesado. Finalmente, Mariana soltó una frase que me destrozó. Te lo he estado diciendo durante meses, pero nunca me quisiste escuchar. No es solo Javier, hay más. Mi respiración se detuvo por un momento, y, sin darme cuenta, las lágrimas empezaron a quemarme en los ojos. Más, susurré. ¿Qué quieres decir con más? Más personas, más mentiras, dijo, bajando la mirada. Pensé que podía seguir ocultándolo, que podríamos seguir viviendo nuestra vida como si nada, pero ya no puedo más.
Mis piernas temblaban. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. El hombre que estaba detrás de ella, el tal Javier, estaba completamente quieto, como si ya no tuviera valor para moverse o decir algo. Pero Mariana, con esa frialdad que nunca le había visto, se acercó a mí y susurró, «Te he fallado, pero aún te quiero». «¿Me quieres?», le grité, mi voz quebrada por el dolor. «¿A mí o a todos los demás?». «No te estoy viendo, Mariana. Estoy viendo una extraña que se ha metido en nuestra casa y que, por alguna razón, ya no soy yo». Ella no dijo nada más. Su silencio era todo lo que necesitaba para entender que lo que habíamos construido, lo que pensaba que era amor, era solo una fachada. Y, al mirarla por última vez, supe que algo dentro de mí había muerto esa noche. El aire en la casa se sentía denso, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de una tensión que no sabía cómo disimular. No pude moverme de allí, parado en medio del pasillo, mirándola a ella y a él, esperando una reacción que no llegaba. Mariana seguía sin decir una palabra, sus ojos vacíos de todo lo que alguna vez había creído que era amor. Javier no se movió. Era como si su presencia allí no tuviera sentido, como si todo lo que había pasado en esos pocos segundos fuera una broma de mal gusto, una mentira a la que no podía encontrar sentido. Mi mente comenzaba a agitarse. Pensaba que quizás todo lo que había visto hasta ahora, cada pequeño indicio de duda, me había llevado a una conclusión equivocada, a una suposición que no era cierta. Pero no podía negar lo que había presenciado. Ella, la mujer con la que había compartido mi vida, con la que había construido una familia, me había engañado. El dolor de esa revelación era como un agujero negro en mi pecho, absorbiendo todo lo que había sido. La ira se coló por cada rincón de mi cuerpo, haciendo que me temblaran las manos. No podía simplemente quedarme allí, sin más. Necesitaba respuestas y necesitaba escucharlas de su propia boca. «Dime que no es cierto», le dije finalmente, con la voz rota, pero firme, «dime que todo esto es una mentira y que no tienes a este tipo aquí, en nuestra casa, mientras yo estaba en el trabajo, trabajando para nosotros». Ella me miró, incapaz de responderme de inmediato. No sabía qué decir, no porque no tuviera palabras, sino porque su rostro reflejaba la verdad que ya estaba demasiado clara. Javier, parado a su lado, no parecía saber si debía interrumpir, huir o quedarse. Pero su silencio era una complicidad absoluta, porque no hizo nada por defenderme, por defender lo que alguna vez fue nuestra relación. Mariana, por fin, abrió la boca, pero no para decir lo que esperaba escuchar. «No es lo que parece, Alejandro», dijo, su voz tensa, casi suplicante. «No quiero que pienses que esto fue algo que se me escapó de las manos. He estado luchando con todo esto durante meses. Te lo juro». «No me mientas», le respondí sin poder evitarlo, «no te has preocupado por mí en meses. Ya no me haces preguntas sobre mi día, ya no me preguntas cómo me siento. Y ahora me vienes a decir que esto, no es lo que parece». Hice una pausa, respirando profundo. «¿Sabes lo que parece? Que me has estado engañando, que todo lo que creía que era nuestro matrimonio, nuestra vida, era solo una mentira». Javier comenzó a moverse, incómodo, como si quisiera escapar de ese enfrentamiento, pero Mariana lo detuvo con un gesto. Miré a Javier, por un momento, y fue como si el odio que sentía hacia él se multiplicara por 100, pero no era solo hacia él. Era hacia todo lo que había pasado sin que yo me diera cuenta, todo lo que ella había ocultado. Sentí mi pecho oprimido. Quería salir corriendo, quería golpear algo, a alguien, pero lo único que pude hacer fue quedarme allí, esperando escuchar lo que jamás quise oír. «Es verdad», Mariana susurró finalmente. «Javier y yo, hemos estado viéndonos durante meses.
Empezó como algo pequeño, algo que pensaba que podía controlar, que pensaba que podía mantener en secreto, pero luego, hizo una pausa, bajando la mirada. Luego comenzó a ser más grande de lo que había planeado. Fue un error, Alejandro, un gran error. Pero, no es lo que piensas. Que no es lo que pienso, la interrumpí, ya sin fuerzas para seguir escuchando sus excusas. ¿Qué no es lo que pienso? No me vengas con historias de que fue un error. Si esto fue un error, ¿por qué lo has seguido haciendo? Mariana se quedó en silencio. No podía mirarme a los ojos. La mujer que había amado durante años, la mujer con la que había compartido mis sueños, mis deseos, mis fracasos, no estaba allí. No quedaba nada de ella en su mirada. Solo quedaba una mujer que intentaba justificar lo injustificable. Lo sé, murmuró, casi como si intentara consolarse a sí misma. Pero en todo este tiempo, he sentido que algo me faltaba, algo que no podía encontrar contigo. No fue por lo que pensaba que sería, pero sus palabras no encajaban, no tenían coherencia. Nunca quise que llegáramos aquí. Nunca quisiste, claro que lo querías, Mariana. Si no lo hubieras querido, no estarías aquí, no tendrías a este tipo en nuestra casa a las 3 de la mañana, sin importarte lo que yo pudiera sentir. Si no lo hubieras querido, estarías hablando conmigo, buscando una solución, no escondiéndote tras mentiras. Mariana respiró profundamente y miró al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Sé que te he fallado, y no espero que me perdones, pero por favor, entiéndeme. Esto no fue algo que hice porque no te amara. Lo hice porque me sentí vacía. Y lo siento, de verdad. Las palabras seguían flotando en el aire, pero no lograban llegar a mi corazón. No me importaba si me decía que lo sentía. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso el arrepentimiento podía reparar todo lo que había hecho? ¿Podía ella reparar las noches en las que me sentí solo, las veces que me dejé llevar por mi trabajo para no enfrentar lo que estaba pasando en casa? No lo sabía, pero en ese momento, lo único que podía hacer era mantenerme firme. ¿Sabes qué, Mariana?, le dije, mi voz cargada de una furia contenida. Todo lo que quiero ahora es que te vayas. Que te vayas con él, que vivas con él, si es lo que realmente quieres. Pero yo no quiero seguir aquí, escuchando más excusas, más mentiras. Estoy cansado de vivir en este falso mundo que has creado. Mariana, al escuchar mis palabras, empezó a llorar. Pero no me importó. No me importaba si lloraba, si se arrepentía. Ya era tarde para todo eso. Había perdido la confianza, y eso no se podía recuperar. Te he fallado, dijo entre sollozos. Lo siento tanto. Me di la vuelta sin decir nada más. No quería escuchar más. Solo quería estar lejos de ella, lejos de todo lo que habíamos sido. Y así, con un último vistazo hacia la figura de Javier, salí de la casa sin mirar atrás. Lo que había descubierto esa noche, lo que había sucedido, ya no podía cambiarlo. Mi vida había dado un giro que no esperaba, y lo único que me quedaba era seguir adelante, aunque no tuviera ni idea de qué hacer con todo lo que me quedaba. No sé cuánto tiempo estuve caminando por la calle después de salir de casa. El aire de la noche me golpeaba la cara, pero no sentía nada. No había sensación alguna en mi cuerpo. Caminaba sin rumbo, mis pensamientos aún envueltos en el caos que Mariana había provocado en mi vida. Lo único que me quedaba claro es que algo tenía que hacer, algo más que quedarme allí, sentado, esperando que las piezas se encajaran por sí solas. Necesitaba recuperar el control de mi vida, algo que había perdido hacía ya demasiado tiempo.
Y aunque mi mente estaba embriagada de furia, sabía que no podía tomar decisiones precipitadas. Al principio, la idea de vengarme no me pareció algo serio, algo que quisiera hacer. Después de todo, había sido ella la que me había fallado, pero la venganza nunca había sido algo que me interesara. Sin embargo, cuando la vi a ella, a Mariana, intentar excusarse, a Javier permaneciendo en el fondo sin decir una palabra, algo dentro de mí despertó. No se trataba solo de su infidelidad, sino del desprecio, de la forma en que todo lo que creí valioso y real había sido desmantelado sin ningún tipo de remordimiento. Pasaron los días, y aunque al principio me sentí vacío, esa sensación de impotencia se fue transformando lentamente en algo más oscuro, algo que me empujaba hacia una acción. Ya no podía mirar a Mariana con los mismos ojos, ni podía quedarme sentado esperando que ella tuviera algún tipo de remordimiento. Decidí que, aunque no podía hacer que ella sintiera lo que yo sentía, sí podía encontrar alguna forma de recuperar lo que me pertenecía. Algo que le demostrara a ella que, al menos por un tiempo, tendría que enfrentarse a las consecuencias de lo que había hecho. Al principio, lo que se me ocurrió fue hablar con Javier, encontrarme con él y darle la oportunidad de sentir la misma humillación que yo había experimentado. Quería que entendiera lo que había significado para mí verlo allí, en mi propia casa, participando en lo que yo consideraba lo más sagrado de mi vida. Pero después de pensarlo un poco más, me di cuenta de que no era suficiente. Javier no merecía ser el centro de mi dolor, no valía la pena. La verdadera venganza no estaba en él, sino en Mariana. Era ella quien tenía que sufrir. Una tarde, después de hacer algunos arreglos, me dirigí al trabajo de Mariana. Sabía que estaría allí hasta tarde, como siempre, pero esa vez las cosas serían diferentes. No quería hacer nada impulsivo, pero no podía permitir que ella siguiera viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Si ella pensaba que podría seguir con su rutina, sin consecuencias, estaba completamente equivocada. Decidí que la confrontación de esa tarde no sería como las demás, esta vez no habría palabras suaves ni espacio para excusas. Cuando llegué al lugar, el edificio de oficinas estaba tranquilo, como siempre lo estaba al final de la jornada. La vi salir de la oficina, como si nada estuviera pasando, caminando con la misma ligereza con la que lo había hecho todos esos años. Pero en cuanto me vio, su rostro cambió. Por un momento, no entendió si debía darme un abrazo o simplemente seguir adelante. Sabía que lo que le esperaba esa noche no sería fácil, pero no me importaba. Estaba decidido. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, tratando de sonar normal, pero su tono estaba lleno de nervios. Pensé que ya te lo había dicho, le respondí, mientras la observaba de cerca. He estado esperando una disculpa, Mariana. Pero al parecer no la vas a dar. Su mirada pasó rápidamente de la sorpresa a la defensa. Alejandro, por favor, no hagas esto. No es el momento ni el lugar. Estoy dispuesta a hablar, pero no aquí, no así. No la dejé seguir. No quiero hablar más contigo, le respondí con firmeza, ya no hay nada que discutir. El daño está hecho, y tú lo sabes. Y ahora, tienes que afrontar las consecuencias. En ese instante, la vi dudar. Se quedó allí, parada frente a mí, intentando comprender lo que estaba pasando. Sabía que lo que estaba diciendo no era fácil de escuchar. Mariana siempre había sido la mujer que se escapaba de los conflictos, la que intentaba eludir las confrontaciones directas. Pero esta vez, no tendría escapatoria. Ya no la miraba con los mismos ojos, ya no era la mujer que había compartido mi vida. No quiero hacer esto, Alejandro, dijo, con la voz quebrada, pero no puedo cambiar lo que hice. Sí, no puedes cambiarlo,
pero te aseguro que puedes sentir lo que yo sentí. Lo voy a hacer, y no tienes ni idea de cómo. La miré con dureza y, sin darle oportunidad a seguir hablando, la dejé ahí, en medio del pasillo, incapaz de comprender lo que había pasado, lo que se había desmoronado en ese instante. Durante las siguientes semanas, lo que ocurrió no fue exactamente lo que imaginaba, pero sí me dio una sensación extraña de justicia. La forma en que la vida de Mariana empezó a desmoronarse, aunque en apariencia seguía igual, me daba una satisfacción amarga. Recibió miradas extrañas en el trabajo, su jefe la miraba de reojo. Incluso sus amigas comenzaron a hacerle preguntas. Sabía que ella estaba siendo cuestionada de alguna manera, y aunque no era un gran espectáculo público, había algo en su actitud que me decía que la vergüenza la consumía lentamente. Nadie la miraba con el mismo respeto. Y aunque nunca se lo dije, sabía que lo sentía. Un mes después de nuestra última confrontación, me encontré con ella en un café, a solas. Había pedido que se encontrara conmigo porque, después de todo, aún teníamos que hablar de lo que quedaba por hacer con nuestras vidas. No estaba seguro de lo que quería de ella, pero lo único que tenía claro era que no había vuelta atrás. Mariana llegó tarde, como siempre lo hacía cuando sabía que lo que enfrentaría no sería cómodo. Se sentó frente a mí, con esa expresión que siempre usaba cuando quería que las cosas parecieran más sencillas de lo que eran. Lo siento mucho, Alejandro, comenzó, con una voz que ya no sonaba sincera. Sé que te fallé, pero todo esto ha sido un error. Sí, lo sé. Lo sé desde el principio, le respondí. Lo que no sé es por qué tardaste tanto en admitirlo. Porque no sabía cómo hacerlo, porque tenía miedo de perderlo todo. ¿Lo perdiste todo ya, Mariana? Porque lo que tenías, ya no está. Lo que perdiste no tiene remedio. No estoy aquí para que me digas más excusas. Estoy aquí porque quiero que entiendas que esto no se olvida. Al final, no hubo lágrimas, no hubo más arrepentimientos. Solo un silencio pesado, como el que se siente después de que una mentira ha sido descubierta. Después de eso, me levanté, la miré una última vez y me fui, sabiendo que ya no había nada más que discutir. El día en que todo terminó, no fue como los otros días que había vivido con Mariana. No hubo drama, no hubo grandes discusiones, simplemente una calma tensa que me envolvía mientras todo se desmoronaba en mi interior. Durante semanas me había mantenido firme, me había apartado lo más que pude, intentando ignorar la sensación constante de traición que me comía por dentro. Mi cabeza estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sabía que ya no podíamos seguir juntos, que no había vuelta atrás. Por otro, una parte de mí aún sentía la necesidad de encontrar algo. Algo que me hiciera creer que todo lo que habíamos vivido no había sido solo una mentira. Esa tarde, después de la última conversación que tuvimos en el café, Mariana me llamó. Era algo que había esperado, algo que sentía que tenía que suceder para que ambos llegáramos a un cierre, para que, al menos, pudiera entender cómo íbamos a seguir adelante. Me pidió que nos reuniéramos en casa, algo que me pareció irónico porque había sido allí donde todo comenzó. Donde todo se había desmoronado sin que yo lo supiera. Pero, como siempre, tomé el teléfono, acepté la invitación y, después de un largo silencio, le dije que iría. Lo que no sabía es que esa conversación no sería como las demás. Cuando llegué a la casa, algo en el aire se sentía extraño. No era la misma casa que conocía, ni el mismo espacio en el que habíamos compartido tantas cosas. Parecía ajeno, vacío, como si ya no quedara nada de lo que habíamos construido. El hogar que había sido nuestro, aquel que había sido testigo de nuestras risas y de nuestros sueños, ahora era solo un eco de lo que había sido. Mariana estaba allí,
sentada en la misma silla en la que tantas veces me había visto, con la mirada perdida, como si estuviera esperando que yo llegara para terminar lo que ya estaba claramente roto. Hola, dijo con voz suave, sin mirar a los ojos. Hola, respondí, sin mostrar emoción. A pesar de que mi corazón seguía latiendo con fuerza, mi mente había logrado despojarme de las emociones que alguna vez me hacían sentir cerca de ella. ¿Qué quieres? Ella levantó la mirada, como si me estuviera buscando, como si necesitara algo más de mí. Algo que ya no podía darle. Quería que habláramos, Alejandro. Quería que, al menos, pudiéramos dejar las cosas claras. No quiero que esto termine así. No quiero que todo sea solo ruinas. Ruinas, la interrumpí, con una sonrisa amarga. Lo que tú has hecho no se borra con palabras, Mariana. No hay nada que decir que cambie lo que ya ha pasado. No puedo seguir aquí. No quiero seguir aquí. Mariana no dijo nada de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no intentó contenerlas. Quizás esa fue la única diferencia entre esta conversación y las demás, el hecho de que ahora sí estaba sintiendo la gravedad de lo que había hecho. Sé que no hay palabras que puedan justificar lo que hice, ni lo que perdí. Lo sé. Pero, no puedo quedarme con esta sensación de que no hice todo lo posible por explicarte. No quiero que pienses que no me importa. Me quedé en silencio. No me importaba lo que dijera. Ya no me importaba. Es demasiado tarde para explicaciones, Mariana. Demasiado tarde. Yo también te amaba, ¿sabes? Pero ya no queda nada de eso. No queda ni siquiera el rastro de lo que alguna vez fue. Sus ojos se abrieron más, como si no esperara que mis palabras fueran tan duras. Pero yo no sentía compasión. Ya no podía sentir compasión por ella. Después de todo lo que había hecho, después de toda la mentira en la que había estado viviendo, no había espacio para el perdón. No más. Sé que te fallé, dijo, esta vez con una voz quebrada. Pero realmente lo siento. No esperaba que esto se volviera tan grande. No quería lastimarte. No quería lastimarme, repetí, esta vez con un tono que sonó como una condena. Eso es todo lo que tienes para decir, lo siento, eso es lo que te queda, después de todo lo que hiciste. No me hables de arrepentimiento ahora. Ya no quiero escuchar esas palabras. Ya no significan nada para mí. Mariana se quedó quieta. Las palabras parecían haberse agotado. Por un momento, la vi débil, vulnerable, como una mujer que se daba cuenta demasiado tarde de las consecuencias de sus acciones. Pero incluso eso no me hizo cambiar de opinión. Las heridas que había dejado en mí no iban a desaparecer con un par de lágrimas. No iba a ser tan fácil. ¿Entonces qué?, preguntó, finalmente levantando la vista hacia mí, buscando alguna respuesta que pudiera apaciguar el dolor que la envolvía. Vamos a terminar así, solo, tú y yo, en este espacio vacío, como si nada hubiera importado. No hay nada que terminar, le respondí. Ya está todo dicho. Lo que quede entre nosotros no lo arreglan las palabras ni los gestos. Ya no hay un nosotros. Ya no te reconozco. Y no quiero seguir siendo parte de este nosotros que ya no existe. Mariana intentó acercarse a mí, como si aún quisiera que la tocara, que la abrazara. Pero no pude. No pude moverme. Todo lo que sentía era un vacío, una sensación de que algo se había quebrado irremediablemente. Me había dejado llevar por la falsa esperanza de que todo podría volver a ser como antes. Pero no era posible. Ya no quedaba nada de lo que había sido. Quiero que te vayas, dije de nuevo, de una manera más firme, como una orden, aunque me costaba.
No quiero que sigas aquí. No quiero que sigas haciendo esto, no quiero que sigas siendo parte de mi vida. Ya no lo eres. Mariana no respondió. No había nada más que decir. Ella se levantó lentamente, recogió su bolso, y, sin mirar atrás, salió por la puerta. Yo me quedé allí, observando cómo su figura se desvanecía, como si todo hubiera sido una sombra. No quedaba ni un vestigio de lo que alguna vez fue. Y mientras la veía irse, supe que, finalmente, había tomado la decisión correcta. Ya no había nada que hacer. Solo quedaba seguir adelante, aunque no supiera cómo empezar de nuevo. A los pocos días de que Mariana se fuera, mi vida cambió de una manera que no pude predecir. No era que de repente todo estuviera claro, ni que de golpe el dolor se desvaneciera. Era más bien que me sentía vacío, como si las piezas de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento se hubieran esparcido por todo el suelo y no supiera por dónde empezar a recogerlas. No tenía más que preguntas sin respuestas, más que recuerdos de algo que ya no existía. Todo había cambiado y lo peor de todo era que no sabía cómo manejarlo. Por la mañana, el silencio de la casa era casi insoportable. Durante años, el sonido de los pasos de Mariana, la manera en que se movía por la casa, los ruidos que formaban parte de la rutina diaria, eran todo lo que conocía. De pronto, el espacio estaba tan vacío como el interior de mi corazón. Ya no había risas en la cocina, ni conversaciones al final de la jornada. El mundo que compartimos había dejado de existir y, con él, la esperanza de un futuro que creí que aún estaba por construir. Cuando estaba solo, me daban ganas de gritar, de romper algo, pero no lo hacía. No quería destruir más de lo que ya había desaparecido. En lugar de eso, me quedaba en el sofá, mirando al vacío, intentando encontrar alguna salida a esta maraña de emociones que me atormentaban. Pero, por más que lo intentaba, no encontraba respuestas. Mi cabeza seguía repitiendo una y otra vez las mismas preguntas: ¿cómo no vi las señales? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Qué fue lo que me hizo creer que todo estaba bien? El dolor de la traición no era el único que me golpeaba. También sentía una profunda tristeza, una sensación de que el amor que alguna vez compartimos había sido solo una fachada, algo que se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida con Mariana había sido todo lo que había conocido, todo lo que pensaba que era importante. Ahora me veía ante la cruda realidad de que estaba completamente solo. Era un golpe tan fuerte que ni siquiera sabía por dónde empezar a reconstruir mi vida. Un par de días después de que Mariana se fuera, decidí que tenía que enfrentarlo, que ya no podía seguir evitando lo que sentía. Llamé a mi amigo Sergio, el único con el que sentía que podía hablar sin que me mirara con lástima o juicio. La verdad es que no quería consejos. No quería consuelo. Solo necesitaba hablar con alguien que entendiera el caos en el que me encontraba. Nos encontramos en un bar de la ciudad, el mismo lugar al que solíamos ir a tomar algo después de una larga semana de trabajo. La gente que solía frecuentar el lugar ya no me era familiar, todo me parecía extraño, ajeno. Pero, cuando vi a Sergio, me sentí al menos un poco más tranquilo. Se notaba que quería decir algo, pero no lo hizo. En lugar de eso, me dejó hablar. ¿Cómo sigues, tío?, me preguntó después de que el camarero nos sirviera la bebida. ¿Cómo te sientes? Lo primero que pensé fue que no quería hablar de mis sentimientos. No quería que nadie supiera lo que estaba pasando por mi cabeza. Pero en ese momento, sin poder evitarlo, le dije la verdad. Estoy roto, Sergio. Me siento como si todo lo que conocía ya no existiera. Como si nada fuera real. La traición de Mariana me dejó sin saber qué hacer con mi vida. No sé por dónde empezar. No sé cómo volver a confiar en nadie.
Y lo peor es que no sé si quiero hacerlo. Sergio me miró con atención, sin interrumpir, como si esperara que dijera más. Y lo hice, porque necesitaba que alguien escuchara lo que sentía. La confianza es una de las cosas más difíciles de recuperar. No solo con los demás, sino contigo mismo. Y, por más que lo intentes, no siempre es posible. No sé si podré volver a confiar en nadie, no sé si puedo seguir adelante. Todo lo que pensé que conocía sobre el amor, sobre la lealtad, se ha desmoronado. Y no sé si soy capaz de reconstruirlo. Sergio asintió, como si entendiera lo que le estaba diciendo. La verdad es que no hay una respuesta fácil, ni un camino claro, hermano. Lo que te pasó es una de esas cosas que, tarde o temprano, todos tenemos que enfrentar. Yo también pasé por algo similar, y sé lo que es sentir que el suelo se te cae de debajo. Pero lo que tienes que entender es que no es tu culpa. No pudiste saberlo. No pudiste haberlo visto venir. La culpa no es tuya. Pero, ¿qué pasa después de esto?, le pregunté. ¿Cómo sigo adelante? Sergio tomó un trago y se quedó pensativo un momento. El tiempo te ayudará, aunque no lo creas. Pero también tienes que dejarte sentir lo que sientes. Tienes que vivir con esa rabia, con esa tristeza, con todo lo que hay dentro de ti. No te apures por querer curarlo todo de inmediato. Pero lo más importante es que no dejes que te defina. No dejes que esta experiencia te diga quién eres. Las palabras de Sergio fueron lo más cercano a un consuelo que había recibido en días. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero lo que sí sabía era que había que vivir con el dolor, pero sin dejar que controlara nuestra vida. Yo no quería dejar que Mariana o lo que había pasado definieran mi futuro. No quería que esa traición se quedara conmigo para siempre. Al regresar a casa, algo comenzó a cambiar en mí. No fue inmediato, pero de alguna manera comencé a ver que, aunque las cicatrices no desaparecerían, podía seguir adelante. No sabía qué me depararía el futuro, pero lo que sí sabía es que ya no sería la misma persona. Estaba aprendiendo, de la manera más dolorosa posible, que la vida continúa, incluso después de los momentos más oscuros. Y, aunque aún no podía imaginar lo que vendría después, lo único que sabía con certeza es que había sobrevivido. Y eso, al menos, era un comienzo. Han pasado ya varias semanas desde que Mariana se fue. Las cosas, de alguna manera, comenzaron a encontrar su propio ritmo. Había momentos en los que me sentía completamente vacío, otros en los que la rabia volvía a invadirme, pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. No era algo que pudiera controlar por completo, pero empezaba a darme cuenta de que, a pesar de todo, la vida continuaba. La gente que me rodeaba me miraba con una mezcla de compasión y curiosidad. Nadie entendía lo que había pasado, ni lo que estaba pasando dentro de mí. No quería ser un objeto de lástima, pero tampoco podía hacer como si nada hubiera ocurrido. Todo había cambiado, y lo único que podía hacer era aceptar que las cosas no volverían a ser como antes. Al principio, me sentía como un espectador de mi propia vida. Como si estuviera mirando desde afuera todo lo que sucedía, sin poder involucrarme completamente. Las rutinas diarias, que antes me resultaban sencillas y naturales, se convirtieron en un desafío. Salir de la casa por la mañana, ir a trabajar, todo parecía más pesado, más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. No era solo la presencia de Mariana lo que me faltaba, era la sensación de que mi vida había perdido su propósito. Me sentía como si estuviera arrastrando una carga invisible, como si cada paso que daba me costara un esfuerzo inútil. Había días en los que me levantaba de la cama sin saber qué hacer. Sin saber si quería enfrentar el mundo o si prefería quedarme en mi espacio, aislado,
sin interacción con nadie. Pero algo en mi interior me empujaba a seguir, algo que no entendía completamente. Quizás era el deseo de sanar, de recuperar algo de la vida que antes me parecía normal, o quizás solo era la necesidad de salir adelante, de no quedar atrapado en el dolor. De una u otra manera, cada día era una nueva batalla, pero empezaba a ver que las pequeñas victorias, como salir de la cama, como ir al trabajo, comenzaban a sumarse. Y aunque no lo admitía abiertamente, sabía que estaba comenzando a sanar, aunque fuera de una manera sutil. Una tarde, después de varios días de sentirme agobiado por mis propios pensamientos, decidí que tenía que dar el siguiente paso. Necesitaba hablar con Mariana, no porque quisiera volver con ella, sino porque necesitaba entender algo. Necesitaba entender por qué lo había hecho, por qué había llegado hasta allí. No tenía sentido seguir guardando rencor sin tener todas las respuestas, y aunque sabía que la conversación no sería fácil, sentí que era lo que tenía que hacer. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. La llamé. Su respuesta fue inmediata, como si estuviera esperando que lo hiciera. Me dijo que sí, que podíamos hablar, pero me dejó claro que no quería que fuera una confrontación, que no quería que fuera una discusión. Solo quería que ambos tuviéramos la oportunidad de decir lo que teníamos que decir. Acepté, sin pensarlo demasiado. Sabía que no podía evitarlo, que no podía quedarme atrapado en lo que había sido, sin entender lo que realmente había sucedido. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Mariana llegó puntual, pero su mirada evitó la mía al principio. Sabía que iba a ser difícil, pero había algo en su actitud que me decía que, a pesar de todo lo que había pasado, ella también sentía que esto era necesario. Al principio, nos miramos en silencio, como si estuviéramos midiendo la distancia entre nosotros, como si las palabras no pudieran llenar el espacio que se había creado. ¿Cómo estás?, fue lo primero que me dijo, con un tono suave, casi temeroso. Estoy bien, le respondí, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. No vengo a discutir, solo, necesito saber algo. Necesito entender por qué lo hiciste, por qué llegaste a esto. Mariana suspiró, mirando al frente, como si las palabras le costaran. No lo sé. No te lo puedo explicar con una razón concreta. En ese momento, solo sentí que algo me faltaba. No era algo que pudiera identificar fácilmente, solo sabía que me sentía vacía. Y cuando alguien te da atención, cuando alguien te escucha de la manera en que yo necesitaba ser escuchada, todo eso se convierte en algo peligroso. No estoy justificando lo que hice, pero, cuando estás atrapada en tu propio dolor, no ves las consecuencias. Escuché sus palabras, pero no podía dejar de pensar en lo que había sido nuestra relación, en todo lo que había compartido con ella. Pero, ¿no pensaste en lo que estaba en juego, en lo que nos habíamos construido, en lo que perdías? No pude entender cómo llegaste a tomar esa decisión sin pensar en lo que iba a hacerme. Ella me miró, finalmente, a los ojos. Lo hice, Alejandro. Pensé en todo eso, pero, cuando las cosas no están bien dentro de ti, a veces no puedes ver lo que tienes a tu alrededor. No justifica lo que hice, lo sé. Pero en ese momento, no pude ver más allá de mi propio dolor, y eso me cegó. Las palabras de Mariana me dejaron con un nudo en el estómago. Sabía que estaba siendo sincera, que no estaba tratando de evadir la culpa, pero aún así me costaba aceptar lo que estaba diciendo. El dolor que había causado, la traición que me había hecho, no podía desvanecerse solo porque ella lo reconociera. ¿Por qué no me lo dijiste, entonces?, pregunté. Si te sentías así, si sentías que algo te faltaba, ¿por qué no me lo dijiste a mí? ¿Por qué no hablaste conmigo? Mariana se quedó en silencio por un momento.
Finalmente, suspiró y dijo, porque no sabía cómo. Porque pensaba que si te decía la verdad, te perdería por completo, y no podía aceptar esa idea. Pensé que podía seguir con esto sin que tú lo supieras, pero, ya ves lo que pasó. Ya lo veo, respondí, con una tristeza profunda en la voz. ¿Y ahora, qué? Ahora, solo quiero que, con el tiempo, puedas perdonarme. No espero que lo hagas de inmediato, pero si algún día lo haces, espero que lo hagas por ti, no por mí. El silencio que siguió fue pesado. No sabía qué responder, porque la verdad es que no sabía si podría perdonarla. No sabía si, algún día, las cicatrices sanarían lo suficiente como para olvidar lo que había hecho. Pero, de alguna manera, entendí que no podía seguir atrapado en el pasado, que tenía que seguir adelante, aunque no supiera exactamente cómo. Finalmente, nos levantamos. Mariana me miró una última vez, con esa expresión de arrepentimiento y tristeza que, por alguna razón, ya no me afectaba como antes. Te deseo lo mejor, Alejandro, me dijo, sin esperar una respuesta. Y espero que encuentres la paz que buscas. La vi irse, pero esta vez no sentí que me arrastrara. Esta vez, sabía que todo lo que quedaba por hacer era seguir mi camino. El viaje hacia la aceptación no era sencillo, pero al menos sabía que, por fin, estaba comenzando a sanar.